generan a través de aquello, miren, nuevas formas de interpretación, nuevas formas de control constitucional que van de la mano con el modelo de Estado vigente en la actualidad, con este modelo de Estado paradigmático, con este modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia. Eso es lo que busca, de cierta manera, el constitucionalismo cuando trata esta temática de la interpretación constitucional y también el ámbito, sobre todo, del control de constitucionalidad en un momento determinado. Entonces, nosotros podemos ver cómo, a partir de aquello, se genera esta primera gran matriz, que es el control de constitucionalidad dentro del escenario jurídico y constitucional ecuatoriano. Por favor, avancemos. Una vez que nosotros hemos abordado el tema del control constitucional, tomaremos el otro gran eje primordial dentro de esta teoría. ¿Cuál es ese otro eje? La interpretación constitucional. Y cuando nosotros hablamos de interpretación constitucional, nosotros podemos encontrarnos con una serie de conceptualizaciones de la misma, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de interpretación, ¿qué viene inmediatamente a nuestras mentes? ¿Qué es interpretar? Interpretar, de cierta manera, es dar sentido a algo, ¿verdad? Cuando nosotros interpretamos, podemos interpretar distintas situaciones, jurídicas o no jurídicas, problemáticas o no problemáticas, determinados actos, determinados hechos, determinados acontecimientos. Entonces nosotros podemos ver cómo, a través de la teoría de la interpretación, se pueden generar distintas situaciones. Nosotros podemos entonces observar que se puede realizar una interpretación por parte de ¿qué? De distintas personas, ¿verdad? Puede realizar una interpretación un niño de 5 años, como puede realizar una interpretación una persona adulta mayor. Puede realizar una interpretación un letrado o puede realizar una interpretación una persona que no ha tenido acceso a estos sistemas educativos. Puede realizar una interpretación un hombre o una mujer, etcétera, etcétera. Miren, los agentes pueden realizar distintos tipos de interpretaciones, ¿verdad? De igual manera, nosotros respecto al objeto podemos observar que se pueden interpretar hechos, actos, situaciones jurídicas, ¿verdad? Nosotros podemos observar que el término interpretación abarca un campo de acción bastante amplio. Pero como nosotros somos abogados y abogadas, como nosotros estamos dentro de un proceso de formación en la perspectiva constitucional penal, lo que a nosotros nos interesa es que la interpretación de las normas, ¿verdad? La interpretación de las normas jurídicas. Y en virtud de aquello, nosotros vamos a observar cómo se realizan distintas interpretaciones desde la esfera, precisamente, de las normas jurídicas. En primer lugar, nosotros nos vamos a encontrar con una primera gran diferenciación respecto a lo que es la teoría de la interpretación. Ya mencionábamos que interpretar, de manera general, es dar sentido a algo. ¿Qué va a ser ese algo al cual nosotros vamos a dar sentido? Ese algo, debido a esta naturaleza de nuestra formación académica, va a ser la norma jurídica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar entonces? La interpretación de la norma jurídica. Y la norma jurídica, y específicamente la norma constitucional, no solamente es la norma positivizada, no solamente es la norma expresada a través de un artículo de la Constitución, no es la norma solamente expresada a través de un artículo de una ley, a través de lo que veíamos ayer, el sistema de fuentes plural. Esa norma jurídica puede verse expresada en ¿qué? En costumbre, en principios generales del derecho, en doctrina, ¿verdad? Y podemos ver cómo se da una amplitud
a ese criterio de interpretación de la norma jurídica. Cuando nosotros hablamos desde esta perspectiva de la interpretación, debemos formularnos un interrogante. ¿Quiénes son los intérpretes de esa norma jurídica? ¿Quiénes pueden interpretar la norma jurídica? Y específicamente la norma jurídica constitucional, por ejemplo. La pregunta es lo siguiente: ¿pueden interpretarlo el ciudadano común? Sí puede hacerlo, ¿verdad? ¿Pueden interpretarlo los jueces? Por supuesto que pueden hacerlo. ¿Puede hacerlo el funcionario público? Claro que lo hace. ¿Lo hace el estudiante? Por supuesto que lo hace. De allí que existe una segunda gran delimitación respecto a los sujetos que realizan la interpretación desde una perspectiva jurídica y constitucional. Miren, si nosotros tomamos como ejemplo el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, observaremos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia, ¿verdad? Y todo lo demás que dice el artículo 1. Si yo le pregunto a un ilustrado, letrado ecuatoriano, ¿no es cierto?, ¿qué entiende o cómo interpreta usted el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana? Seguramente me va a dar, ¿no es cierto?, una conceptualización, una interpretación de lo que para él es el Estado constitucional de derechos y de justicia. Si yo le pregunto ese mismo criterio a otro letrado que tenga otra corriente dogmática, me va a dar otra interpretación de lo que es para él el Estado constitucional de derechos y de justicia. Si yo le realizo esa misma interrogante a un estudiante de primer año de jurisprudencia de cualquier facultad de derecho del país, seguramente me dará otra interpretación de lo que es este artículo 1 de la Constitución del Ecuador. Y si yo le digo a un señor, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Independencia de la ciudad de Quito, ¿qué entiende usted por ese Estado constitucional de derechos y justicia consagrado en el artículo 1 de la Constitución? Seguramente me dará su interpretación personal de lo que es este artículo 1 de la Constitución. Cada uno de ellos está realizando interpretación de la norma jurídica, miren ustedes. Pero ¿qué sucede en un momento determinado? Lo que sucede es que se realiza una diferenciación en cuanto a los intérpretes constitucionales y a los intérpretes legales. ¿Qué sucede? Que si bien es cierto, todos podemos realizar un ejercicio hermenéutico, un ejercicio interpretativo, existe una diferencia entre quienes realizan una interpretación auténtica o legítima de las normas jurídicas o constitucionales y quienes realizan una interpretación que dentro de la doctrina se denomina como una interpretación profana. Quienes tienen conocimientos de sociología jurídica pueden observar que existe un autor francés que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu nos va a enseñar precisamente estos elementos diferenciadores entre lo que él suele denominar como los profanos y los especialistas. No es lo mismo la interpretación que realice el señor Juan Pérez, ¿no es cierto?, que es un habitante de Quito que está transitando por la Plaza de la Independencia, que la interpretación que realice un juez de la Corte Constitucional ecuatoriana. No es lo mismo la interpretación que realice un juez de la Corte Nacional de Justicia que la interpretación que realice un servidor o un funcionario público en una determinada cartera de Estado. Miren ustedes, se genera esta diferenciación desde una perspectiva teórica entre quienes realizan una interpretación auténtica o legítima y quienes realizan una interpretación profana o no especializada. Dentro del ámbito de la interpretación constitucional, nosotros, ¿no es cierto?, dentro de este campo jurídico, nos encontramos dentro de este campo de interpretación especializada. A un profesional del derecho, a un servidor o servidora pública, a un juez o a una jueza, no se le va, de cierta manera,
a solicitar que tenga criterios interpretativos de la Constitución y la ley similares, ¿no es cierto?, a los que puede tener un personaje como un estudiante, qué sé yo, de cualquier otra carrera cualquier otra carrera o de cualquier otra especialidad. No se le va a solicitar que realice una interpretación igual a la que puede tener un ciudadano común. ¿Por qué? Porque su grado de especialidad le invita a generar una interpretación muchísimo más extensa, muchísimo más técnica, muchísimo más profunda. Dentro de esta realidad, nosotros nos encontramos entonces que dentro del campo jurídico de la interpretación constitucional, aquí tenemos un gran área de juego que va a ser el campo de la interpretación constitucional. Existen una serie de actores que cada uno de ellos está jugando de cierta manera dentro de esta gran área de juego, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos definir algunos de estos intérpretes especializados dentro del ámbito jurídico constitucional? Como nosotros podemos evidenciar todos los días. Realizan una interpretación especializada, una interpretación técnica. Los jueces y juezas en el país, por supuesto, ¿verdad? Pues miren, tenemos aquí unos actores que serán los jueces. ¿Quiénes más pueden realizar una interpretación especializada en este ámbito? Los académicos, miren, ¿verdad? Ellos también pueden realizar una interpretación especializada de lo que son las normas constitucionales, por ejemplo. ¿Quiénes más pueden realizar una interpretación especializada respecto a estas temáticas? Los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, expertos en temáticas de derecho. Aquí vamos a poner servidores o funcionarios judiciales, por ejemplo. ¿Quiénes más podrían realizar? Abogados en libre ejercicio, por ejemplo, pueden realizar este tipo de interpretación especializada. ¿Pero qué sucede dentro de aquello? Miren, dentro de este macro campo, que es de interpretación, nos encontramos con microcampos o campos secundarios, que va a ser la interpretación constitucional a través de actores especializados, y específicamente vamos a descender al final a la interpretación especializada a través de actores auténticos o legítimos. Vamos a llegar entonces a una conclusión final, que podemos determinar que la teoría de la interpretación en el ámbito constitucional debe ser delimitada en virtud de que de los actores que intervienen en este gran campo de juego. Miren ustedes, no es lo mismo la interpretación, ni será lo mismo la carga argumentativa que tenga precisamente un abogado en libre ejercicio profesional que la carga argumentativa que tenga un juez o una jueza constitucional. ¿Por qué? Porque en un momento determinado al abogado en libre ejercicio profesional se le solicita que invoque un determinado artículo, pero en cambio al juez se le va a solicitar que dentro de esa propia interpretación de la norma jurídica, además de invocar el artículo, lo justifique, lo razone, lo motive de cierta manera. Entonces podemos ver cómo, dependiendo de los actores que intervienen en la interpretación, va a ir cambiando precisamente los roles que ellos vayan desempeñando. Contrastemos esta realidad con elementos teóricos. ¿Por qué nosotros hablamos precisamente de esta interpretación tomando en cuenta a los actores? Porque vamos a ver luego cómo se realizan interpretaciones desde una perspectiva auténtica por parte de los jueces y juezas constitucionales aparejados al modelo de Estado que está viviendo el Ecuador específicamente. Vamos a tomar como referente teórico un texto de Miguel Carbonell, que a su vez forma parte de un compendio dentro de la obra Interpretación Constitucional del autor italiano Riccardo Guaspini, profesor de la Universidad de Génova. ¿Cómo es este texto? ¿Cuál es el texto que analizamos? La interpretación constitucional como problema. Este texto es elaborado por Miguel Carbonell. Miguel Carbonell va a iniciar precisamente la exposición de su texto con una frase que dijo el juez John Marshall.
El juez John Marshall, en el caso Maryland, va a decir la siguiente frase: no olvidemos que es una constitución lo que estamos interpretando. Miren, ¿y por qué va a decir aquello? Porque precisamente la norma constitucional es la disposición que goza de una categoría suprema, tiene una jerarquía superior a las otras normas que integran el ordenamiento jurídico de un país. Y por lo tanto, la interpretación que realicemos de la Constitución debe tener un alto nivel de tecnicidad. No podemos caer de cierta manera en interpretaciones ambiguas o vagas, porque eso genera a su vez inseguridad jurídica posteriormente. Miguel Carbonell cita a su vez a Francisco Rubio Llorente y va a manifestar que el problema de la interpretación es la dificultad más importante a la que deben enfrentarse en nuestro tiempo cualquier teoría del Estado y también cualquier teoría del derecho. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo, a partir de la interpretación de la norma constitucional y legal, se genera una serie de problemas jurídicos. A final de cuentas, nosotros como abogados en libre ejercicio profesional, nosotros como servidores, como funcionarios públicos, los jueces y las juezas, lo que hacen a su vez es simplemente interpretar normas jurídicas. Nosotros podemos ver cómo llegan a nuestros despachos, a nuestras oficinas, o llegan a nuestros clientes cuando se está en libre ejercicio profesional, personas con problemas que tienden a ser resueltos. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? Con un instrumento que es la norma jurídica. Debemos saber cómo interpretar estas normas del derecho. Por favor. 5 minutos. Por lo tanto, nosotros podemos ver que el problema de la interpretación deviene un problema de gran importancia. Pero ¿qué sucede en el ámbito constitucional? En el ámbito constitucional, este problema de la interpretación tiende a ser muchísimo más complicado. ¿Y por qué se vuelve más complicado el problema de la interpretación? Precisamente por la textura abierta, cómo están configuradas las normas constitucionales. Como ustedes saben, las normas constitucionales son amplias, ¿verdad? Son normas de textura abierta, son normas claramente indeterminadas. En aquel sentido se genera un problema muchísimo más grave en el contexto de interpretación. ¿Por qué? Porque existen conceptos como vivienda digna, como por ejemplo plazo razonable, como por ejemplo acciones afirmativas que pueden ser interpretadas de distintas perspectivas. Puede ser interpretada en distintos sentidos dependiendo de quién realice dicha interpretación. Cuando yo hablo, por ejemplo, de vivienda digna, voy a ver que va a tener una connotación diferente en el ámbito constitucional. Puedo asociar directamente la vivienda digna a través de una relación con los derechos del buen vivir, por ejemplo. Pero cuando hablo de una vivienda digna desde un punto de vista del derecho civil, voy a ver que puede tener una connotación diferente. Cuando hablo de una vivienda digna desde el enfoque del derecho penal, puede tener otra realidad. De igual manera, cuando hablo de un concepto indeterminado como plazo razonable, ¿qué es plazo razonable? Plazo razonable será acaso el plazo que establecía el Tribunal Constitucional para acciones de amparo, es decir, 3 meses para determinar inminencia respecto a un reclamo administrativo. Plazo razonable será, por ejemplo, los 6 meses en penas de prisión o 1 año en penas de reclusión para que opere precisamente la caducidad de la prisión preventiva. Plazo razonable será entendido para caducidad de contratos mineros en el ámbito de una ley medioambiental, por ejemplo. Como nosotros podemos ver, se genera esta gran indeterminación a la hora de realizar una interpretación desde esta perspectiva de los conceptos abiertos o de, precisamente, los conceptos que gozan de una gran indeterminación. Y vemos como desde una perspectiva política también estos conceptos generan criterios diferentes dependiendo de 2 posiciones o de 2 situaciones. Primero, la puesta en práctica de los derechos sociales y luego vamos a ver cómo existen también derechos de grupos vulnerables y cómo deben ser exigibles aquellos. A través de aquello se genera precisamente la teoría del reconocimiento o no de derechos sociales a través de tesis como la de Víctor Abramovich y Christian Curtis, que nosotros conocemos
a través de mecanismos de exigibilidad directa o indirecta de derechos sociales. Miren, la problemática entonces que se genera a partir de la indeterminación de determinadas normas de derecho constitucional se vuelve muchísimo más complicada, ¿verdad? Si yo les menciono nuevamente un derecho como la vivienda digna, miren, debido a su nivel de indeterminación, en muchas ocasiones yo puedo decir, la vivienda digna debe ser reconocida directamente por parte del ente estatal, y como yo voy a tutelar la vivienda digna, puedo exigir o judicializar aquello a través de una acción de protección, ¿verdad? Pues miren, para un intérprete, el mecanismo adecuado para tutelar la vivienda digna va a ser una garantía jurisdiccional conocida como acción de protección de derechos. Pero bajo el mismo escenario, miren ustedes, y bajo la misma norma jurídica, para otro intérprete, el mecanismo para tutelar o proteger esa vivienda digna no va a ser una garantía jurisdiccional, va a ser una política pública, por ejemplo. Y voy a demandar y exigir que se cree una política pública que fomente una vivienda digna en el país, por ejemplo. Miren, ha cambiado el sentido, ha cambiado el criterio del intérprete. Para otro intérprete, bajo este mismo concepto de vivienda digna, por ejemplo, se puede realizar a través de un mecanismo de exigibilidad indirecta de un derecho social. Y voy a decir, yo quiero una vivienda digna, ¿por qué? Porque quiero que se tutele mi libertad, ¿no es cierto? Mi libertad individual expresada a través del criterio de dignidad que está reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos y que ha sido reconocida también por el constitucionalismo ecuatoriano. Entonces, miren, se genera esta amplitud en el ámbito de una interpretación constitucional. Pero nosotros, miren ustedes, como técnicos especializados en materia de interpretación constitucional, no nos podemos quedar solamente con estas apreciaciones someras, sino que tenemos que buscar precisamente insumos o herramientas que nos permitan evitar una discrecionalidad en el ámbito interpretativo. Tenemos que buscar herramientas que permitan que nuestra conceptualización o interpretación de lo que es, por ejemplo, la vivienda digna, esté aparejado a un método y a una técnica de interpretación acorde con nuestro modelo de Estado. Avancemos, por favor. Nosotros podemos ver, bajo el texto que estamos analizando de Miguel Carbonell, cómo el constitucionalismo norteamericano ha sido el productor de dos grandes revoluciones de derechos. Nosotros recordamos que a finales del siglo XVIII, cuando las colonias empezaron a constitucionalizar los derechos fundamentales, se dio esa primera gran revolución de los derechos, 1776, y luego todo el proceso del constitucionalismo norteamericano, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, de las libertades individuales, el primer gran momento. Y luego, el autor nos menciona este segundo gran hito dentro del proceso de evolución de los derechos desde una perspectiva del constitucionalismo norteamericano. Y nos señala que a partir de 1954, a través del caso Brown versus Board of Education, va a empezar precisamente una serie de interpretaciones por parte de las Cortes, en este caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde se va a ir desarrollando precisamente los derechos constitucionales. Y nos menciona Miguel Carbonell que esta dinámica que empieza en 1954 va a concluir con el caso Roe versus Wade de 1973. Este periodo histórico dentro del constitucionalismo norteamericano se le conoce como la Corte Warren. ¿Por qué se le conoce por la Corte Warren? Porque fue la corte que estuvo presidida precisamente por Earl Warren, un importante juez norteamericano que va a emitir durante esta época interesantes sentencias. En el caso Brown, todos nosotros sabemos, la segregación racial de las escuelas públicas en Estados Unidos de Norteamérica. Y como no había norma jurídica, miren ustedes, directamente positivizada, sino a través del desarrollo jurisprudencial se tuteló ese derecho. ¿A través de qué? De interpretación de un derecho, que era el derecho precisamente a la igualdad de las personas, el derecho a la igualdad en la educación pública en los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso Roe versus Wade de 1973 podemos ver cómo a través de estos fallos la Corte Warren va a permitir precisamente la libertad en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.
Y a través de aquello se permite, miren ustedes, el aborto dentro de determinados estados, dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces podemos ver cómo a través de aquello se está generando, miren ustedes, nuevas formas de interpretar el derecho constitucional, no tradicionalmente a través de disposiciones normativas de carácter positivizado, expresado a través de la ley, sino a través de nuevas dinámicas. El juez se convierte en activista y el juez se convierte en intérprete primigenio, en ese intérprete auténtico y legítimo de lo que es la Constitución, de lo que son los derechos constitucionales. Okay. Dentro de la logística tenemos programado un receso y luego continuamos con la segunda parte de esta intervención. Muchas gracias. Por favor, vamos a continuar a las 7:15. Por favor,